No me pasaste la clase. Bárbaro. Igual ayer no me pasaste la clase. Pero te la lo pasé, grabaste, ¿no? a lo mejor no lo viste, pero tengo ahora, igual te lo vuelvo a reenviar, no importa. Ah, ok. Sí, a veces estoy haciendo cosas y abro los mensajes y no me doy cuenta. Sí, ahí te lo había pasado, pero te lo vuelvo a reenviar, así ya te queda al principio. Perfecto. Así que bueno, seguimos con las preguntas que estuvimos viendo ayer, ¿sí? Ahora ya vamos a la 12, que es la diferencia entre nombre químico, genérico y comercial. Las drogas mayormente tienen un nombre químico, que no es lo mismo que decir ibuprofeno, por ejemplo. Hay un nombre químico específico que tiene que ver con la estructura química. ¿Te acordás cuando yo había comentado que había un gráfico de cómo se veía el fármaco? Cómo se veía el fármaco en un... Espera que quiero marcarlo. En- Cuando buscábamos el fármaco en un libro de farmacología, por ejemplo, se veía con una estructura. Sí. Esa es la estructura química y lo que corresponde el nombre. Ahí, mira, estoy haciendo un pequeño mal llamado dibujo, pero bueno, esto es como un octágono, ¿no? Y tiene ahí, por ejemplo, una letrita, unas palabras, unas letras como son CH, que son las uniones, ¿viste? Sí. Por ejemplo, estoy inventando, estoy desarrollándolo en el momento. O dos, por ejemplo. Después acá hay una unión y aparece otro dibujo. No sé si me vas siguiendo con lo que te estoy explicando, No, esta graficando. parte no. O sea, ¿qué quiere? Porque No la sé. pregunta era diferencia nombre químico, genérico y comercial. Claro, yo te quería hacer referencia, este gráfico, vos lo podés ver, ¿no? El dibujo que Sí, hice. Bien, esto sí. es como la estructura química, Ajá. ¿sí? La estructura química. Por ejemplo, ahora yo no me acuerdo un nombre químico ahora, pero el colesterol, ¿no? Supongamos que este es el colesterol, mentira, este no es el dibujo del colesterol. Pero bueno, Sí. es un nombre químico, esta es la estructura química, ¿no? Y supongamos el colesterol, no es un fármaco, pero bueno, con los fármacos pasa lo mismo. Viene dibujado así, se dibuja de esta forma. Después busca, googlealo si querés, con tiempo. Nombre químico del ibuprofeno, nombre químico de tal otro fármaco, que se te vayan ocurriendo. Y te va a Sí. aparecer una estructura similar a esta, y no va a decir ibuprofeno, va a decir otro nombre. Por ejemplo, el colesterol es ciclopentano per hidrofenantreno. Ese es el colesterol, el nombre químico verdadero del colesterol, como lo conocen los químicos, vamos a decir, o el farmacéutico como conoce el nombre específico del ibuprofeno, ¿sí? Ok. Bueno, después de eso, de lo que yo te estaba diciendo, que es el nombre químico, tenés, ahora lo voy borrando esto, si ya no queda. Después del nombre químico viene el otro, que es el nombre genérico. Ese es el nombre genérico, ya podríamos decir lo que llamamos el ibuprofeno, ¿sí? Cuando vos comprás, vas a la farmacia y pedís, denme un ibuprofeno, pero no querés el nombre comercial, sino querés el nombre químico porque te cuesta un poco más económico, ¿sí? Entonces vos vas a la farmacia y decís, quiero ibuprofeno. ¿Y qué querés? ¿Ibupirac, Ibuevanol o bueno, no sé qué otras marcas existirían? Entonces no, decís, yo quiero ibuprofeno, quiero el nombre comercial, el nombre genérico. Perdón, nombre genérico, ¿sí? Que es la droga propiamente dicha. Y después viene el nombre comercial. El nombre comercial, ahí sí ya está el laboratorio. Por ejemplo, aspirina. La aspirina es el nombre comercial de qué nombre genérico. ¿Se te ocurre? Bayer. Bien, ese es el laboratorio. El laboratorio Ah, Bayer tiene un montón de otros nombres comerciales. Aspirina es el nombre comercial. Bayer es el laboratorio. Nombre comercial, aspirina. Nombre genérico, no sé. ácido acetil salicílico. Ah, el que estábamos hablando ayer. Claro, sí.
Y bueno, el nombre químico ya habría que buscarlo, pero es más o menos esa la idea para que vos sepas la diferencia entre nombre químico, nombre genérico y nombre comercial, ¿sí? Bien. Después, farmacocinética es el estudio de la evolución temporal de las concentraciones del fármaco y metabolitos en fluidos biológicos, tejido y entorno. Farmacocinética, acordate de fármaco, bueno, viene de fármaco, y cinética viene de cinesis o también llamado movimiento, ¿sí? Entonces, la farmacocinética es cómo se mueve, cómo se comporta el fármaco dentro del organismo, ¿no? Desde su absorción, distribución y excreción. Vos fijate, ¿viste? Dice, estudio de la evolución temporal de las concentraciones del fármaco. Introducimos un fármaco en el organismo a través de las distintas vías de absorción, ¿sí? Este fármaco va recorriendo el resto del cuerpo, pasa por la sangre, después de la sangre es distribuido, no sé, al cerebro, a riñones, a hígado, a corazón, a células específicas que es donde queremos que actúen, ¿sí? Y empieza a desaparecer los niveles de sangre de este fármaco poco a poco, ¿sí? Entonces, ese es lo que va ocurriendo con la farmacocinética. Es el estudio de cómo evoluciona las concentraciones del fármaco, cómo evolucionan sus metabolitos, ¿sí? ¿Dentro de dónde? Sí, Dentro del organismo, dentro del cuerpo. dentro Por del eso habla organismo. de biológicos, tejido y entorno. Sí, yo tengo otra definición. A ver, Dice farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. bien. Sí, es Trata de, trata de dilucidar qué pasa con un fármaco desde que entra al organismo hasta que es eliminado. claro. Por eso habla de absorción, distribución y excreción, ¿sí? Es más o menos lo mismo, pero bueno, distinto. Vos después trata de asimilar la respuesta que sea más acorde a lo que vas a poder recordar después, ¿sí? Sí, digamos, la farmacocinética es el proceso del fármaco dentro del cuerpo una vez que ingresa al organismo. Claro, tal cual, Un sí. proceso de absorción, ¿cuál era el otro? Excreción, Sí, eliminación. excreción y eliminación es lo mismo. Eliminación es lo mismo. Distribución, absorción primero, porque se Absorción, absorbe. distribución. Se Claro, distribuye y se sí, elimina. perfecto. Así en ese orden tendrías que decirlo, Ujú. ¿sí? Sí. Absorción, Bueno, distribución y excreción, que es lo último que ocurre. Bien, definición, defina farmacocinética, ¿no? Ah, esto ya lo habíamos visto. Sí, ujú. farmacocinética ya lo dijimos. Explique absorción. La absorción estudia la entrada del fármaco en el organismo desde el lugar que se lo administra. Se entiende por absorción el paso a través de las membranas, ¿sí? Recordemos un poco cómo es la absorción. ¿Te acordás que habían fármacos que se tomaban de forma vía oral? Sí. Los tomábamos. Sublingual. Sí. ¿Me querías decir algo? No, sublingual también, ¿no? Era Ah, una sí. forma de... Claro, hay distintas vías de administración y a la vez de cómo se absorben en el organismo, ¿no? Sería a través del tubo digestivo, podría ser la absorción, a través de la vía subcutánea. Las vías de administración son las vías de absorción, ¿sí? Ok. La vía intramuscular, la vía endovenosa, ¿sí? La endovenosa es como es la más directa, la más rápida, y la que va a permitir que sea distribuido a través de todo el organismo, de todo el cuerpo Ujú. de la persona, ¿sí? Sí. Después, en algún momento habíamos hablado también de difusión pasiva. ¿Te acordás que era un método que pasaba el fármaco al interior de la célula, pero sin la utilización de energía? Ujú. ¿Sí? Es un proceso natural que no requiere ningún tipo de utilización de energía, por eso es difusión pasiva. Acá dice, a favor de gradiente de concentración y sin gasto energético. ¿Sí? Puede Ujú. haber, a ver, espera que voy a graficar un poco. No, no lo encuentro ahora para... Quería hacer un gráfico como escribí hoy.
Acá, esta me parece. Tenemos acá, por ejemplo, esto haríamos de cuenta como que es una membrana, ¿sí? Y fíjate cómo dice, a favor del gradiente de concentración y sin gasto energético. Por ejemplo, acá hay un componente, dos, algunos componentes de algo, ¿no? Entonces, por gradiente de concentración, atravesarían la membrana, es una membrana semipermeable, ¿sí? Y pasarían a este lado. A veces puede ser por difusión pasiva, porque hay mucha concentración de algún soluto acá, entonces por difusión pasiva estos componentes van pasando a este lado, ¿sí? Ahí sería lo que es difusión pasiva. Bien, se entiende, ¿no? Sí. Bárbaro. Bien. Después disolución en la bicapa lipídica. Esta capa que habíamos dicho es lipídica. A ver, espera que volvemos a graficar. ¿No? Es una capa lipídica. Y ¿te acordás que habían drogas que algunas son hidrosolubles? No puedo escribir todo porque... Y hay otras que son Sí. liposolubles. Bueno, cuando la capa es lipídica, cuando esta capa es lipídica, van a pasar las drogas que son liposolubles, ¿sí? Y bueno, es el medio utilizado para la mayoría de los fármacos. La mayoría de los fármacos, eso hay que tener en cuenta, pasan a través de la membrana semipermeable por difusión pasiva, es decir, sin la utilización de energía. Vos si tenés otra cosa o algo que complemente en las preguntas que vos tenés aparte, anda diciéndomelo, ¿sí? No, yo tengo que la difusión pasiva consiste en el paso de una sustancia a través de la membrana biológica Sí, en función del grado de concentración, es decir, pasando de la zona de mayor concentración a la de menor concentración. sí. Bárbaro. Pasa de mayor concentración a través de la membrana a la de menor concentración, produciéndose que la otra membrana el otro compartimento empieza a tener mayor concentración también, ¿sí? Porque pasa de mayor concentración a menor concentración. Bien, ¿cómo se lleva a cabo la difusión pasiva? Ya lo dijimos. El punto 16. ¿Cuáles son los efectos bioquímicos? Los efectos son concentración mínima, perdón, concentración mínima tóxica, concentración mínima eficaz, intervalo terapéutico, concentración máxima que se alcanza en el plasma, periodo de latencia, que es desde la administración del fármaco hasta que alcanza la concentración mínima eficaz, y la AUC, que es área bajo la curva plasmática, refleja la biodisponibilidad del fármaco. De todo esto que yo dije ahora, ¿entendiste algo o lo vamos explicando cada uno, si no? Nada, y yo tengo otra cosa totalmente distinta. Ah, está bien. Los efectos bioquímicos son modificaciones en el flujo de iones, cambios en la actividad enzimática, Sí. modificaciones en la producción y o la estructura de determinadas proteínas. Bien, ¿eso solo? Sí, eso solo. Está bien. Podemos quedarnos con cualquiera de los dos. Lo que dijiste igual es interesante, me gustaría después verlo escrito. Pero bueno, ¿cuáles son los efectos bioquímicos? En realidad es más acorde lo que vos tenés ahí. A ver, espérame un segundito. Dejo de compartir. Vamos al chat. A ver, escribilo. Perdón, decímelo, anda diciéndomelo, yo lo voy escribiendo acá. Después te va a quedar igual. Dale. Sí. Bueno, los efectos bioquímicos son modificación en el flujo de iones. A ver, dame un segundito. Efectos bioquímicos. Modificación en el flujo. Flujo de iones. Sí. ¿Qué más? Cambios en la actividad enzimática. Sí. Modificación en la producción y o la estructura de determinadas proteínas. Listo, ¿no?
Bueno, la pregunta, haceme acordar la pregunta. ¿Cómo decía la pregunta? ¿Cuáles son los efectos bioquímicos? Bien. Si completaríamos un poco esa pregunta, sería algo así como, ¿cuáles son los efectos bioquímicos de los fármacos? Sí. Efectos bioquímicos de los fármacos. Ahí está. ¿Cuáles son los efectos bioquímicos de los fármacos? Y sí, esto van a producir modificaciones en el flujo de los iones. Los iones, ¿recordás qué son los iones? No. Sodio, potasio, calcio, ¿sí? Iones, ahí está. Sodio, potasio, calcio, bicarbonato. Hay un montón más, te nombro algunos, no los principales. Bueno, cloro, hay infinidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que puede llegar a producir el fármaco, dependiendo de cuál es la función y qué es lo que estamos buscando al administrar dicho fármaco, ¿sí? Imagínate que hay infinidad de fármacos. Fármacos para el sistema respiratorio, neurológico, digestivo, genitourinario, gastrointestinal, neurológico, ¿sí? Entonces, dependiendo qué es lo que se está buscando, va a producir alguna de estas situaciones, ¿no? Modificaciones en el flujo de iones, cambios en la actividad enzimática, ¿sí? Como por ejemplo ahí están los fármacos como el omeprazol, la ranitidina, que son protectores gástricos, van a producir cambios a nivel enzimático, modificación en la producción de determinadas proteínas, de determinadas estructuras también, ¿sí? Pensemos un poco en la quimioterapia, que produce muchas veces desaceleración en la producción de tejido nuevo, ¿sí? Que justamente el tumor, el cáncer, es lo que produce tejido nuevo. Entonces la quimioterapia ataca a esos tejidos nuevos. Por eso es que también altera el sistema digestivo, altera la cuestión del crecimiento de nuevo cabello, por eso el cabello de la persona se le cae, ¿sí? Entonces eso es lo que podríamos hablar cuando estaríamos hablando de cambios tanto enzimáticos como de estructuras y de proteínas. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? No, esa parte no entendí. Bien, volvamos a retomar, a ver. Eh, ¿Cuál parte? ¿Todo? O sea, todo lo que hablé recién, modificaciones en el flujo de iones, cambio en la No, actividad. modificación en el grupo de iones es la modificación en el sodio, en el potasio, el Sí, calcio. Sería. sí. El cambio de la actividad enzimática sería, bueno, propiamente dicho, como lo dice. Sí, Problemas justamente enzimáticos. las enzimas, ¿qué es lo que hacen? Básicamente, eso es como hablar de química básica, ¿no? Enzimas producen cambios y modificaciones a nivel celular, por ejemplo. ¿Sí? A nivel Sí, celular, tejido, órganos, ¿sí? sí. Ahí yo lo estoy escribiendo, cosa que después cuando veas el video lo puedas volver a leer y si tenés que tomar nota, cuando veas el video lo pausás y lo volvés y tomás nota, ¿sí? Pero bueno, cuando hablamos de enzimas es esto, tiene que ver con cambios a nivel celular, si hablamos de célula, hablamos de tejido y finalmente hablamos de órganos y hablamos de sistemas, ¿sí? Y ahí es donde aparece efectos producidos por la quimioterapia, por ejemplo. Ay, ¿Algo de quimioterapia viste en las clases de farmacología? no, nada. Está bien. Igual creo que no es un tema que se vea muy, es como más específico ya para cuando trabajes con pacientes oncológicos, si en algún momento trabajas con ellos, ¿sí? Pero bueno, básicamente la quimioterapia es medicación que se utiliza para tratar a pacientes con cáncer, ¿sí? Atacan justamente, vamos a decir, al tumor, porque el tumor, ¿qué es lo que hace? Hace que proliferen nuevas células constantemente, es un crecimiento constante y rápido. Entonces, dependiendo siempre el tipo de tumor, ¿no? El tipo de tumor. Entonces, lo que hace la quimioterapia evita que crezcan esas células nuevas.
¿Ahí me pudiste seguir un poquito más? Sí, sí. Bárbaro, perfecto. Vuelvo a compartir la pantalla que estábamos compartiendo y seguimos. Bien, después acá habla de otra cosa, es los efectos, ¿no? Dice de bioquímicos, ¿no? Concentración mínima tóxica. Esa es la cantidad de fármaco que tiene que haber en sangre sin llegar a producir toxicidad. ¿Viste cuando hablan de un fármaco que te dicen, bueno, no podés tomar más de, voy a decir un ejemplo cualquiera, vamos a decir, por ejemplo, ibuprofeno, por decir, ¿no? Podemos poner otro ejemplo con cualquier otro fármaco, pero bueno, digamos que no podés ingerir o no puede haber dentro del organismo, no puede tomar el paciente más de 2 gramos por día. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque si toma, no sé, 2,5 gramos, puede producir efectos tóxicos en el paciente. Entonces, la mínima dosis, ya estamos hablando que es de 2 gramos o 2000 miligramos. ¿Sí? Si pasa de 2000 miligramos, estaríamos hablando de una concentración tóxica. Entonces, concentración mínima tóxica. Es cuando apenas se pasa de la dosis que no produciría toxicidad. ¿Esto forma parte de los efectos bioquímicos? Claro, sí. De los efectos bioquímicos del fármaco. Cuando el fármaco está muy concentrado y mucha mayor concentración de la que debiera tener, el paciente podría llegar a producir como efecto químico, bioquímico, toxicidad. Esa toxicidad, en primera instancia, se va a ver reflejada en un nivel químico, en un nivel interno del sujeto. Con el tiempo, y si continúa con la ingesta de fármacos por encima de las concentraciones mínimas recomendables, va a producir una toxicidad que va a llegar a dañar alguna otra parte del organismo. Podríamos estar hablando a nivel cerebral, a nivel digestivo, signos y síntomas. Ahí tendríamos que pensar un poquito en la enfermería básica, ¿no? Signos y síntomas que nos dicen a nosotros, que nos indican que el paciente está con algún tipo de toxicidad. ¿Se le ocurre alguno? Vómitos, Bien, vómitos, diarrea, diarrea. sí, cefalea, malestar general, decaimiento, letargia, bueno, hay un montón, ¿sí? Más o menos le quería ver para que tenga una idea más acabada, ¿sí? Concentración mínima eficaz es la cantidad mínima de fármaco que tiene que existir en el organismo para que produzca el efecto deseado, ¿sí? Estamos hablando de un analgésico y bueno, ¿cuál es la concentración mínima para que produzca el efecto deseado? Que es la analgesia del paciente. Intervalo terapéutico es la cantidad, ahí hablamos de indicación, ¿vieron? Cuando hablamos de indicación médica, que dice ibuprofeno cada 8 horas, 500 miligramos cada 8 horas, ¿sí? Entonces, ese es el intervalo terapéutico. Cada 8 horas se administraría 8, 16 y 24. Estamos hablando bien, llevando esto de farmacología, llevándolo a la enfermería, que es lo que nos trae a nosotros en esta reunión. Si es cada 6 horas, ¿se le ocurre en qué horario se daría? Si es cada 6 horas, Sí. 6, 12, 18. Y 24. Sí, sí, perfecto, está bien. Después si es cada 12, es 8 y 20, y bueno, y así sucesivamente. Cada 4, cada 2, depende del fármaco y lo que se está buscando en ese momento. Después la concentración máxima que se alcanza en el plasma. Esto después de ir administrando una cantidad de medicamento durante un tiempo determinado, va a llegar a una concentración, a una cantidad máxima que va a haber en sangre, ¿sí? En plasma. Periodo de latencia desde la administración del fármaco hasta el alcance de la concentración mínima eficaz. Ese es el periodo entre que yo administro el fármaco y alcanza este fármaco un nivel sanguíneo que va a producir un efecto deseado, el efecto deseado, ¿sí? Eso se llama periodo de latencia, porque no es que yo tomo un ibuprofeno, tengo cefalea, vamos a decir un caso así, tengo cefalea, bueno, me tomo un ibuprofeno y a los 2 segundos que me tomé el ibuprofeno me va a calmar el dolor. No,
Hay un periodo hasta que la concentración mínima eficaz es alcanzada a nivel plasma. Ese es el periodo que vamos a decir, ese periodo entre que tomo el comprimido y me empieza a calmar el dolor, me empieza a calmar apenas, no es que me calmo del todo, sino que me empieza a calmar, es lo que se llama periodo de latencia. Y bueno, esto, área bajo la curva plasmática, refleja la biodisponibilidad del fármaco. El tiempo, las horas que el fármaco va a durar dentro del organismo. Ok. ¿Vamos bien? Sí, me perdí medio, pero Ah, no, pero dígame en qué se perdió, se lo vuelvo a explicar, no hay problema. lo que explicaste anteriormente quiere decir que es la parte en donde el fármaco comienza a hacer efecto. Cuando empezamos a sentir la Sí. diferencia. ¿Cuál? ¿Este latencia? Sí. Sí, en realidad es desde que tomo el fármaco hasta que empieza a hacer efecto. Ese periodo Ok. que va desde que tomé el fármaco hasta que empieza a hacer efecto, a ese periodo se llama latencia, porque todavía no está haciendo efecto. Sí. Cuando empieza a hacer el fármaco, cuando empieza a hacer efecto, ahí ya pasa ese periodo. Ujú. Y empezaría concentración mínima eficaz. Ahora sí. Bien. ¿Cómo está conformado el líquido extracelular? El líquido intersticial, el plasma. Bueno, esto no sé si se acuerdan. A ver, espere que le hago un gráfico. ¿Usted tiene otra cosa anotado ahí? El líquido extracelular está formado por plasma y líquido intersticial. Bien. ¿Y eso lo entiende? Y está formado por... no. Está bien, no pasa nada. No, yo le pregunto no. Ahí estoy haciendo un gráfico. Esto que estoy haciendo acá con mucha imaginación. Bueno, es una vena, este trayecto. No se ve. Se me ¿No? puso en negra la pantalla. Ah, a ver. A lo mejor ahora vuelve. Intravascular. Dígame si se ve ahora. No, está en negra la pantalla. A ver, voy a correr yo. No. Después cuando suelto se borra. Queda Ah, qué negra raro. la pantalla. A ver, espere, vamos a... Dígame si se ve. No. Bueno, hagamos de cuenta esto. Yo no sé si después en la grabación se va a ver, pero yo se lo voy a tratar de explicar de todos modos, ¿sí? Básicamente acá lo que le estoy queriendo explicar son los compartimentos, ¿sí? Acá yo dibujé una especie de vena, ¿no? Dentro de la vena, y alrededor de la vena dibujé las células, ¿sí? Distintas células. Recordamos que un conjunto de células van a formar tejidos, ¿sí? Entonces, si yo tengo en el interior de la vena, tengo un espacio, que es el intravascular, ¿sí? En el intravascular que va a haber plasma y sus componentes, formas de la sangre, ¿no? Como leucocitos, eritrocitos. Alrededor de la vena o arteria que llega a los tejidos, van a haber distintas células. Dentro de la célula se considera que es el espacio intracelular, ¿sí? Y alrededor o sea, acá, yo lo voy a marcar acá, aunque ahí adentro. Después seguramente en el video lo va a poder ver usted. Ese es el intracelular. El intravascular es este. Y alrededor de las células, sin estar dentro del intravascular, sin estar dentro de la vena, alrededor de las células, está el espacio, lo que acá lo estoy marcando, lo que se considera espacio intersticial, ¿sí? Entonces, básicamente hay
dos compartimentos, el intravascular y el extravascular. El intravascular, como la palabra lo dice, está dentro de las venas. Y el extravascular está fuera de la vena, en dos compartimentos. Uno es el intracelular y el otro es el intersticial. No pudo ver nada, ¿no? Lorena, ¿se le desactivó el audio o lo apagó? Ahí le voy a mandar. Ahí está, corro la pantalla. Sí. Y puedo ver que está ¿Pudo ver algo? negra la pantalla. Ah, No, sí. nada. Bueno, usted está usando el celular, ¿no? Sí. Ah, está bien. Ahí le envié una foto que seguro la va a poder ver. En esa foto está el dibujo que yo acabo de hacer. Al chat de acá del Zoom. No, no, al WhatsApp. Ah, WhatsApp. Ahí va. Ahí está. Ahí lo pudo ver, vio que aparece un dibujo de dos líneas paralelas y adentro dice IB. IB de Intravascular. Intravascular, claro. Y después están las células, hay 4 células. Dentro de la célula es el intracelular. Y alrededor de las células, ese espacio que está alrededor de las células, se llama intersticial. ¿Sí? Entonces, recordamos un poquito, esto es de anatomía y fisiología, pero tiene que ver y es importante saberlo, ¿no? Recordemos que básicamente en el organismo hay dos compartimentos. Uno es el intravascular y el otro es el extravascular. El intravascular es el que está dentro de las venas y arterias, de los vasos. El extravascular es el intracelular, que estaría dentro de la célula, y el intersticial, que estaría alrededor de las células. Alrededor. Sí. Esto es lo que hace la respuesta un poco a la pregunta número 17. ¿Cómo está conformado el líquido extracelular? Entonces, el extracelular está conformado por el intersticial, porque está fuera de la célula, y el intravascular, que está en los vasos sanguíneos. Dentro de los vasos. Sí. Bien, a ver, espero que voy a borrar esto. Así ya no queda. Igual esto después seguro lo va a poder ver grabado. En el video que yo subo a YouTube seguro va a aparecer. Bien. 18. A ver qué dice, esta es media larga esta pregunta, vamos a ver. Puntualice aspectos a tener en cuenta como enfermero al administrar un fármaco. Esto es muy... Yo le voy leyendo lo que dice acá. Seguramente lo que usted tiene escrito en su texto es distinto, pero bueno, son cosas muy puntuales de lo que como enfermeros tenemos que tener en cuenta a la hora de administrar un fármaco. Recordando un poco los 10 correctos o los 5 correctos para hacer un poco más fácil, ¿no? Paciente correcto, hora correcta, fármaco correcto, dosis correcta, ¿sí? Un poquito recordando eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Se acuerda esto que yo le decía? Sacar la ampolla donde está preparada, donde están todas las ampollas de esa medicación, pero no quedarme con que la cajita decía ranitidina, sino leer el fármaco, leerlo. Entonces, bueno, vamos a ver lo que dice acá. Concentración en lo que se está haciendo. Yo me acuerdo siempre, cuando era estudiante de enfermería hace muchos años, y cuando no, también cuando trabajé en algún momento en un área de neonatología, como que quería ir, preguntarle a las enfermeras cómo es esto, cómo es el otro, las enfermeras de ese servicio, ¿no? Y ellas a veces estaban concentradas preparando la medicación o algo, y ellos decían, a ver, espera, no me hables porque estoy concentrada preparando la medicación, y tienen razón, ¿no? Entonces, cuando uno prepara la medicación, no tiene que estar preparando la medicación, hablando con un colega, viendo qué pasa con otro, usando el celular, usando el WhatsApp, usando el Messenger, usando el Facebook, ¿se entiende? Hay que estar concentrado
directamente en la labor que está haciendo, ¿no? Concentrarse en lo que se está haciendo, cuando preparamos un fármaco. Bien, no administrar ninguna medicación antes de leerla, ya que hay medicamentos que tienen el empaque parecidos. Si el producto no está etiquetado, se devuelve. ¿Se acuerda? Yo le había dicho ayer también, habían unas ampollitas que eran iguales. Podría ser una ampolla de ranitidina y una de dexametasona, que pueden ser parecidas, porque el laboratorio que las fabrica es el mismo laboratorio, ¿sí? Y se acuerda que yo le decía que yo leo una y otra vez, leo cuando la saco, leo cuando la apoyo en la mesa, leo después que la abro, leo cuando la voy a cargar, y leo hasta cuando la voy a administrar, la ampollita, ¿sí? Bien, aseguramos al aplicar el fármaco a la persona que corresponde. Entonces, ¿paciente correcto? ¿Es el paciente correcto? Le preguntamos el nombre a la persona, verificamos el nombre de la persona en la historia clínica. Si tiene un familiar, le preguntamos cómo se llama el paciente, ¿sí? Esas son las 1000 formas de ver, de corroborar de que estamos haciendo bien las cosas. Bien, conocer si tiene alergias, también esto lo habíamos hablado. Dentro de los 10 correctos hablaba de las alergias. A veces pasa, bueno, uno dice, bueno, no, pero en la historia clínica, cuando ingresa el paciente, se le pregunta si tiene alergias conocidas a fármacos. A lo mejor el paciente ingresó en un estado que no se reconocía ni a él, o estaba en la urgencia, estaba asustado, y estaba con un montón de cuestiones, y no dijo, sí, soy alérgico, miren que soy alérgico a tal fármaco. Quizás ni se acordaba o estaba desorientado. Y en la emergencia o en la urgencia uno pregunta, sí, pregunta, ¿es alérgico a algún fármaco? No, listo, ya está, nos quedamos con eso. Tenemos que volver a puntualizar si es alérgico a algún fármaco, volver a preguntar las veces que sea necesario, ¿sí? Hasta cuando está internado y tengo que administrar un medicamento por primera vez y se le pregunta, ¿es alérgico a tal fármaco? ¿Sí? O sus derivados, ojo, porque a veces también sus derivados. O a lo mejor el paciente sabe que es alérgico, pero a un nombre comercial, no sabe la droga, ¿sí? Claro. Entonces habla él del nombre comercial, ahí tenemos que relacionar nosotros si ese nombre comercial es el mismo que le vamos a administrar como droga. Bien, nunca anotar la medicación como administrada antes de administrarla, ¿sí? Esa es una mala costumbre también, ¿no? De decir, uy, le tengo que administrar tal medicación, bueno, la anoto, voy y se la administro, no. Primero la administro. Claro, eso es lo que yo le decía del manejo de decir, bueno, ¿se acuerda cuando yo decía evoluciono, presento al paciente? Paciente XX, diagnóstico tanto, tantos años de edad, 50 internado en el servicio tanto, presenta vía periférica, sonda nasogástrica, sonda vesical. Dígame si voy muy rápido, Lorena, a lo mejor estoy yendo muy rápido. No, muy bien. Bárbaro. Bueno, entonces hago todo eso y después digo, bueno, control signos vitales, pum, voy, controlo los signos vitales. TEA tanto, frecuencia cardíaca tanta, respiratorio tanto, temperatura tanto. Preparo la medicación, llevo la medicación, le explico, le voy a administrar esta medicación. ¿Presenta alguna alergia? ¿Cómo se llama? Le pregunto el nombre al familiar, verifico que sea la indicación médica correcta. Sí. Le administro la medicación. Después de que administré la medicación que tenía que administrar, inmediatamente voy, me acerco a la historia clínica, inmediatamente, o bueno, después de lo que estoy haciendo, voy, me acerco a la historia clínica, la evolución de enfermería, y ahí anoto, se administra tal medicación. ¿Sí? Sí. Bien, nunca administrar ningún fármaco sin una orden escrita. También esto es importante. A veces en la urgencia, el médico de guardia dice, bueno, administrar tal medicación, bueno, en la urgencia se puede llegar a administrar, pero inmediatamente o lo antes posible hay que pedirle al médico que lo escriba, ¿sí? Pero partamos de esta base. No hay que administrar ningún fármaco si no está escrito, debidamente escrito, ¿sí? Porque lo que se dice por teléfono, lo que se dice en forma verbal, después puede ser modificado. Ya hace un tiempo también vengo escuchando que se está tomando en cuenta las comunicaciones por WhatsApp, ¿sí? Con algún tipo de margen legal. Algún tipo de margen legal. Lo adecuado es escribirlo
indicación médica, como corresponde. El médico debe Como anotarlo. por WhatsApp. Como por Claro, WhatsApp. claro, porque ahora vio con esta cuestión de que uno no está tan presente con el paciente, no está todo el tiempo. Entonces, Sí. son las, no sé, un horario determinado y usted le dice, mire que el paciente tanto, porque si el paciente tiene fiebre, no es que voy, le administro un ibuprofeno y voy y le aviso al médico. Primero le tengo que avisar al médico, el médico lo tiene que indicar. Y si está, no sé, está en una guardia pasiva, ¿sabe lo que es una guardia pasiva? No. Bueno, donde el médico no está en la institución donde usted trabaja. Supongamos en internación domiciliaria. Usted no tiene al médico ahí y el paciente tiene fiebre. Sí. Entonces se comunica con el médico le puede llegar a indicar, pero hasta que venga el médico, ¿cuándo viene? Al otro día a las 10 de la mañana y son las 3 de la mañana. Ahí, en todo caso, igual el médico tendría que dejar anotado en la evaluación de enfermería, sí, fiebre, administrar. ¿Sí? Sí. Pero bueno, hay que adaptarse a las distintas situaciones. Esa puede ser un momento. En una urgencia, el paciente está con cefalea, está con fiebre, está con disnea. Cuando el paciente está con disnea y está con fiebre y está con dolor, a veces calmando el dolor y calmando la fiebre, logramos que disminuya el estado de disnea, el estado de disnea o el estado también de excitación psicomotriz, ¿sí? Calmando la fiebre, calmando el dolor de cabeza, oxigenando al paciente. Y entonces, hasta que llega el médico, a lo mejor nos puede llegar a decir, bueno, anda administrándole esto, yo ahora voy, pero hasta que llega yo ya le puedo ir haciendo un tratamiento. Entonces, esa comunicación que realiza el médico a través de WhatsApp ya tiene algún tipo de validez legal. Después hay que terminar de definirlo a través de la escritura en la historia clínica. ¿Me sigue? Sí, sí, sí. Bárbaro. Si la persona presenta, bueno. Si la persona presenta reacción alérgica, comunicar de inmediato al médico. Nunca administrar ningún fármaco sin una orden escrita, ya lo habíamos dicho. Nunca Sí. dejar ningún medicamento al alcance de la persona para que se autosuministre. Bueno, hay Sí, yo tengo fármacos. Sí, acá lo que hablábamos ayer. No se debe administrar medicamentos por vía oral a personas con alteraciones de la conciencia, claro, tal presente en cual. abolición del reflejo de deglución, Sí, de por ejemplo. deglución o reflejo tusígeno también. Porque, por ejemplo, cuando un paciente agarra un comprimido, lo traga y no tiene reflejo tusígeno adecuado, o cuando se lo damos nosotros sin tener que dárselo porque no está lúcido, ¿Qué es el reflejo tusígeno? el de la tos. Mm. Esto que a veces un paciente tiene tos, 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 y uno dice, hay que darle algo para la tos. En realidad, la Sí. tos no hay que cortarla porque es un reflejo, es un sistema de defensa del cuerpo, ¿sí? Okay. Veo cuando un paciente se broncoaspira y empieza a toser, a toser, a toser. Bueno, antes Sí. de realizarle la maniobra de Heimlich o alguna otra maniobra o algún otro procedimiento, debemos permitir que el paciente intente eliminar por sus propios medios a través de la tos Okay. ese cuerpo extraño. Bien, con el fin de prevenir reacciones tóxicas ante algunos fármacos, los medicamentos indican la determinación de niveles de los mismos en sangre. El momento de determinación es importante para los resultados exactos. La sangre debe obtenerse antes de la administración. Bueno, esto en realidad habla del nivel sanguíneo que tiene el fármaco, ¿sí? Los niveles de sangre. Ahora ahí no me acuerdo, hay un nombre específico que uno lo estudia, no me acuerdo ahora el nombre, pero hay fármacos que se vienen administrando de forma seguida al paciente, ¿sí? Y se van administrando, pero llega un momento que uno tiene que saber qué nivel de fármaco hay en sangre. ¿Para qué? Para evitar que se intoxique, para evitar que haya intoxicación por ese fármaco. Muchas veces lo está tomando, y llega un momento que ya se pasó de dosis, se pasó de días, ¿sí? Y se puede llegar a intoxicar. Entonces se saca una muestra de sangre, se toma una muestra de sangre y se establece si hay que disminuir la dosis. ¿Sí? Sí. Bien, si se tiene sensación de que una orden médica puede estar equivocada, consulte de nuevo.
Esto también, si mal no recuerdo, lo hablamos ayer. Hablamos ayer, sí. Esto de que el paciente, el médico a veces indica de una forma y nosotros tenemos que ver, ¿está bien indicado? ¿No está bien indicado? ¿Tenemos dudas? Porque bueno, pasa que a veces no estamos seguros, porque no la administramos nunca esa medicación, porque no la conocemos, porque somos nuevos en el servicio, porque somos enfermeros recién recibidos y quizás no lo conocemos. Hasta con años a veces hay medicación que se indica y no la conocemos. O a veces tenemos muchos años de enfermeros, conocemos y vemos que hay algo que está mal escrito o está mal indicado, o hay algo que dudamos. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? No administrarlo inmediatamente. Consultar. Y consultamos al médico que lo anotó. Le decimos, con respeto siempre, ¿no? Mire, yo la verdad que siempre lo administro de esta forma. Nunca lo administré así. ¿Lo podría corroborar? Entonces el médico, si es nuevo, va a tener que ir y preguntarle a otro médico, ¿sí? A veces también nos podemos consultar entre nosotros, enfermeros. Si yo soy nuevo y no conozco esa medicación, le puedo preguntar a un compañero, le puedo preguntar a este médico o a otro médico que haya en ese día, ¿sí? Por eso hay que verificarlo. Tiene que haber, en la indicación médica, tiene que estar adecuadamente realizada. Entonces, o sea, los aspectos a tener en cuenta como enfermero los asocio a los 10 correctos. Sí, sí, sí. Más o menos teniendo en cuenta los 10 correctos, no tiene por qué tener ningún error a la hora de administrar un medicamento. ¿Sí? Claro. Bien. Después tengo uno acá que dice tener en cuenta que pueden triturarse los comprimidos no protegidos y las cápsulas que no cuentan con cubierta entérica, blandas. Sí, sí. Pero que no deben triturarse las grajeas y tampoco deben abrirse las cápsulas con protección entérica, duras, Sí, ya que su envoltorio debe conservar intacto el contenido hasta llegar al intestino delgado. Sí. ¿Se da cuenta por qué eso? Claro, tienen la cápsula de protección para que no se absorba antes de llegar al intestino delgado. Claro, tal cual. ¿Se acuerda que lo habíamos hablado? Sí. El tema, bueno, cuando se administran estos fármacos por una sonda nasogástrica o personas con problemas de deglución que no pueden tragar comprimidos enteros, ¿cómo haría usted? ¿Qué se le ocurre? Ahí está. Es una duda que a mí también se me plantea. Digo, sí, es verdad, esto yo lo sé, pero sin embargo, ¿cuándo el paciente no puede deglutir? ¿Cuándo tiene que ser administrada por una sonda? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Qué se le ocurre? ¿Se le ocurre algo o no? Esto es lo mismo que hablamos ayer, que se puede pasar por vena o triturar el medicamento. Claro, habría que ver la posibilidad de una vía endovenosa, pero no con el comprimido, sino con el fármaco, con la presentación correcta, a través de una ampolla. O también ajustando la dosis, eso lo haría el médico, ¿no? ¿Qué es ajustar la dosis? Dar una dosis superior a la indicada, para que logre absorberse, se absorbe más dosis, pero en la cantidad necesaria, si no, no se va a llegar a absorber si le damos una dosis menor. ¿Se va entendiendo? No entendí esa parte. Bueno, yo me quedaría con lo de ajustar la medicación a través de otra vía, buscar otra vía, ¿sí? Pero a veces también se puede ajustar la dosis, se pueden dar dosis superiores a la prescripta. Dosis más altas. Sí, dosis más altas, para que tenga posibilidad de absorción. No voy a ser yo, enfermero, quien lo indique, quien decida eso. Eso hay que hablarlo con el médico, pero se lo podemos sugerir nosotros. ¿Sí? Cuando hay algo que nosotros consideramos que tiene que ser de una forma, no es que decimos, bueno, listo, le doy yo más dosis, porque se me ocurre. No, porque no podemos, porque no está dentro de nuestras competencias. ¿Sí? Pero sí informarle al médico, sugerirle, decirle, ¿por qué no lo hacemos de esta forma? Como hoy cuando yo decía, tenemos que administrar un fármaco de una forma, siempre lo hacemos así, siempre lo hice así,
pero usted acá lo indica distinto. ¿Está seguro que es así? Y le hacemos dudar, ¿sí? Claro. No decirle cosas como, usted debiera saber que, no, buscarle la vuelta, obviamente, para no discutir, porque también somos un equipo. Está el equipo multidisciplinario y tenemos que ir trabajando juntos, ¿sí? Ujú. Bien. Sí. ¿Seguimos? ¿Alguna duda o vamos bien? Usted dígame. Bien, Vale. más o menos ya la... Lo vamos entendiendo, nos vamos preparando Sí, para este examen jueves, quizás, ¿no? No sabe. sí, no sé todavía. Bueno, ahora Falta vamos. muchísimo, falta un Sí. montón todavía. Bien, Mi compañera conceptualice. me dice ayer, no mires lo que te falta, vos estudiá nada más. Sí, es verdad. Conceptualice vía sublingual y rectal. Bien. La sublingual, las medicinas que se colocan debajo de la lengua tienen la ventaja de ser absorbidas rápidamente. Son medicamentos que no pasan por el hígado. Claro, pero ¿por qué no No pasan por pasan el por el hígado? hígado. No, porque van directamente a vena. Se absorben rápidamente, tienen capilares, ¿sí? Y son absorbidos adecuadamente, inmediatamente, por las venas, por el sistema vascular del cuerpo. Esa es la vía sublingual. La vía rectal es una vía, bueno, que puede provocar irritación, es incómodo también para el paciente, no es una vía muy preferida, pero también se absorbe de forma rápida. Veo que hay pacientes que tienen náuseas, vómitos o alguna obstrucción a nivel digestivo alto, entonces se administra de esta vía. También es de absorción rápida, ¿sí? Pasan muchos vasos, entonces lo absorbe de forma rápida. Defina lidocaína. Entonces pregunta, ¿actúa en el automatismo, en el bloqueo aurículo-ventricular? Bien, vamos a leer lo que dice y ahora lo analizamos, ¿sí? Lidocaína, sustancia que se usa para aliviar el dolor al bloquear las señales de las terminaciones nerviosas de la piel. Es un anestésico local, ¿sí? También puede administrarse de forma intravenosa. No sé si vio alguna vez la presentación de lidocaína a la hora, es una jalea, a la hora de colocar una sonda nasogástrica, una sonda vesical también, ¿sí? Esa es la presentación que es de forma local, a través de una jalea, ¿sí? Y esto inhibe justamente las terminaciones nerviosas. Por lo tanto, es anestésico de forma local. También dice que se puede administrar de forma intravenosa, porque es un antiarrítmico, ¿sí? Y también es un anestésico local, se puede administrar de forma tópica, como yo le estaba diciendo, a través de una colocación de una sonda vesical, una sonda nasogástrica. También se puede hacer pequeñas inyecciones que se colocan en una zona determinada, pero no la jalea, sino la presentación líquida. Y esto evita, o por lo menos disminuye el dolor ante un procedimiento invasivo, como a la hora de colocar una vía central, por ejemplo. Se hacen pequeños pinchacitos en la zona alrededor donde vamos a punzar, donde va a punzar el médico, porque es un procedimiento médico, no de enfermería. ¿La lidocaína se usa para aplicar la anestesia epidural? Ay, no sé, la verdad que no sé. Eso habría que investigarlo. Hay distintos tipos de anestesia, no sé si la lidocaína. Y entonces acá pregunta, ¿no? ¿Actúa en el automatismo y en el bloqueo aurículo-ventricular? Fíjese lo que dice en el punto de abajo, dice, la lidocaína deprime el exceso de automatismo. ¿Se acuerda lo que es el automatismo? No. ¿Qué dice la pregunta? Porque acá no la tengo la pregunta. Ah, Tengo directamente la respuesta. dice, defina lidocaína, ahí ya lo definimos un poco, ¿no? Es una sustancia que alivia el dolor y evita también bloqueos y produce bloqueo en las terminaciones nerviosas. Sí. Define lidocaína. Después dice, ¿actúa en el automatismo? No, no me acuerdo lo que es el último. El corazón tiene, es
autónomo, es decir, que tiene unos reflejos nerviosos, late de forma autónoma. No está dependiendo del cerebro que le dice, corazón, tenés que latir. No, late, produce la contracción de forma sin depender de ningún otro órgano. Por eso es automatismo que dicen. ¿Sí? Ese es el automatismo. La lidocaína deprime el exceso de automatismo. ¿Sí? Podríamos decir que es un antiarrítmico. Por eso deprime el automatismo, porque es un antiarrítmico. Ok. O sea que el corazón es autónomo. Sí. Y lo que hace la lidocaína es, no, o sea, le baja ese nivel de autonomía. Claro. Lo deprime. Sí, lo deprime y puede disminuir la frecuencia cardíaca, las arritmias también. Después dice, no disminuye la conducción, por lo que existe menos probabilidad de bloqueo auriculoventricular o de aparición de ritmos ectópicos ventriculares. Claro, con este fármaco no hay riesgo de que hayan ritmos ectópicos ventriculares. Estos son arritmias, por eso es un antiarrítmico. Eso cuando habla de ritmos ectópicos ventriculares es una arritmia, es un tipo de arritmia. Entonces evita que ocurra esto, por eso no hay riesgo de que se produzca ni un bloqueo auriculoventricular ni una arritmia, porque es un antiarrítmico justamente. Acá dice, no disminuye la conducción por lo que existe menos probabilidad de bloqueo, sí, AB o de aparición de ritmos ectópicos ventriculares. Claro. Sí, disminuye las probabilidades de bloqueo auriculoventricular. A ver, voy a hacer un pequeño gráfico, a ver si me sale. No sé si lo puede ver, que estoy dibujando algo. No, sigue en negro mi pantalla, no sé qué le pasó. Bueno, no se preocupe, yo se lo explico en forma verbal, pero yo lo escribo. Y seguramente usted cuando vea el video en YouTube lo va a poder ver. Ahí está. Este dibujito estoy haciendo es el corazón. Acá estaría el ritmo sinusal. No es el ritmo, sino es la parte del corazón que permite que el ritmo sea normal. Nódulo. Se llama, a ver si hago una flechita ahí, le pongo la N de nódulo. Sinusal. Este de acá es el nódulo, le pongo la N, sinoauricular, o también llamado aurículo ventricular. Y esto es el sistema de conducción del corazón. No sé si se lo explicaron en algún momento lo que yo estoy hablando. Sistema de conducción cardíaco. Esto que estoy dibujando acá es lo que se llama, a ver si lo puedo escribir, el AS, bueno, se lo nombro ahí, AS de His, o fibras de Purkinje. Básicamente, el impulso cardíaco, la parte eléctrica del corazón, lo que permite que el corazón pueda latir adecuadamente, empieza en el nódulo sinusal, ¿sí? Es lo que permite una frecuencia cardíaca entre 70 o 60 a 100 latidos por minuto. Después va el nódulo sinoauricular y después las fibras de Purkinje, ¿sí? Eso es lo que hablamos cuando hablamos de sistema de conducción cardíaco. A ver, espere, igual ahí le voy a sacar las fotos y le mando el gráfico. Así lo puede ver ahora también, lo que le estoy diciendo. Ahí se lo envié. Así que bueno. Bueno, ya, a ver, espera que dejo de grabar. Ya por hoy ya hicimos la hora. ¿Quiere que nos volvamos a encontrar mañana? Sí.